expresión está definida. ¿Sí? La ecuación o la expresión que define a la función está bien definida. Y ahora vamos a ver un ejemplo. Pero antes de ver ese ejemplo, quiero que pensemos en lo siguiente. Miren, antes de ver propiamente ese, quiero que veamos. Supongamos que yo tengo la función f tal que f de x es igual a 3x menos 2. ¿Sí? Esto recuerden que es el i, es lo mismo que el i. ¿Quién es mi función f? Es la función que define de esta siguiente manera. ¿Cuál es la correspondencia entre x e y? Dice que y es 3 veces x menos 2. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Bien. Entonces, yo estoy trabajando en el conjunto de los números reales. Estamos trabajando con funciones que van a tomar un número real y lo van a transformar en otro número real. Y yo ahora me hago la siguiente pregunta, les hago la siguiente pregunta a ustedes. ¿Para qué valor real de x iba a ser real? ¿Para qué valor real? Cuando yo reemplace acá, ¿por qué números reales, cuando haga 3 por x menos 2, me voy a obtener un número real? Para todos. Para todos. Cualquiera sea el x real que yo ponga acá, al multiplicar por 3 y al restarle 2, ¿qué voy a obtener? Un número real. Entonces, y va a ser real. Recuerden que queremos transformar un número real en otro número real en cálculo. Entonces, en este caso, el dominio de f está formado por todos los números reales. Porque cualquiera sea el número real, el i que va a devolver va a ser número real. Esto, cuando yo no tengo nada que acompañe a la expresión que define a la función, sería un dominio implícito. Por eso dice, reales para los cuales está definida la ecuación. Y esto, ser una ecuación que devuelva, transforma un real en otro número real, para cualquier número real. Por eso el dominio es todo lo real. En cambio, en el ejemplo que tenemos aquí, fíjense, la función g es tal que g de x es igual a 3x menos 2. Pero, ¿qué dice ahí acompañado? Sería una restricción para x. Y entonces me estaría dando un dominio. ¿Entendido? Hay un condicionante, muy bien. Hay un condicionante. Como por ejemplo, si vamos al tema del ejemplito que les estoy dando de los viajes, por ejemplo, yo puedo decir, voy a andar menos 18 cuadras. No. ¿Tiene sentido eso? No. La distancia que voy a recorrer es mayor o igual que 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, bien. profe. A veces la restricción viene por el hecho de que estamos en un problema concreto y a veces la restricción viene impuesta acompañando a la expresión que define la función. Entonces, me pregunto, ¿para todo número menor que 1, 3 por x menos 2 va a ser un número real? Sí, de manera tal que no hay ningún problema y podemos decir que el dominio de g es menos infinito 1. Es decir, todos los números que están en esta restricción que acompañan la función hacen que esto sea real, es decir, que el i sea real, y por ende el dominio de g va a ser el intervalo menos infinito 1. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Una consultita. Sí. ¿Siempre o mayormente nos trataba con condicionante? No, no siempre. No siempre. O sea que podemos tener casos como el primero que usted mostró, sin condicionante. Sí. Lo que sí,
De ahora en más, tu pregunta va a ser siempre ¿cuándo esta expresión como un X y lo transforma en un Y que sea real? Y ahora vamos a ver el siguiente ejemplo, que es bastante bueno, porque ir aclarando todo, van a ir viendo cómo de a poquitito van a ir entendiendo las cosas. Fíjense, dicen los siguientes ejercicios, determine el dominio de las funciones dadas y encuentre los valores indicados en caso de existir. Ahora empecemos con nuestro primer problema. La función f define de qué manera, como 3x menos 2 sobre 1 menos x. ¿Está bien? Toman x, lo multiplica por 3 y a eso le resta 2 dividido en 1 menos el x que tome. ¿Sí? Y ahora yo les pregunto algo. Díganme, ¿son los números reales? O el dicho de otra, cualquier número real que yo reemplace por x me va a devolver un y. No se olviden que esto es y. Esto es y. ¿Me va a devolver un y que es real? No. No. El 1 positivo El 1 no. No. ¿Por qué no? ¿Me siguen diciendo que no? Porque no se puede dividir en cero. Muy bien. Claro, exactamente. Entonces, ¿qué voy a poner como dominio de F? Todo número real, Sería que excepto... es para todo X perteneciente a los reales, excepto Distinto de el 1. No, Muy bien. Fíjense, Distinto de 1. X. ¿De dónde tomo los X? Si no pongo nada de lo real. Tal que puedo usar la barrita o puedo usar dos puntitos, es lo mismo. Barrita o dos puntitos es lo mismo. Tal que ¿qué? Tal que 1 menos X sea distinto de 0. ¿Sí? profe, y si yo lo pusiera en ¿Está bien? conjunto, en un intervalo, digamos. Espera un momentito. Espera. Sí, espera un segundito. No te Perdón, disculpe. apures. Sí. Escúchame. Por eso les estoy dando las distintas opciones para que ustedes vean. Es lo mismo que decir que al conjunto de los reales, ¿qué le voy a sacar? Miren, pongo un signo menos. Le saco el conjunto formado por aquellos X tales que 1 menos X es 0. ¿Lo ven? ¿Y cuándo 1 menos X es 0? Cuando X vale 1. 1. Positivo. Es decir, que a los reales, fíjense, acá le estoy imponiendo que el denominador sea distinto de 0. Ya es lo mismo que decir que del conjunto de los reales voy a sacar aquel que anula el denominador. Es lo mismo. Y esto va a ser los reales salvo el 1. Y ahora sí te contesto tu pregunta, ¿ves? Menos infinito 1 unido 1 infinito. ¿Entendido? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. ¿De Bien. todas esas formas se puede poner el dominio? Cualquiera de esas formas. Por supuesto que lo importante es que vos te acostumbres a dejarlo lo mejor posible es en términos de intervalo. ¿Estamos? Sí, gracias. Bien. Bueno, y ahí hace una aclaración que es que algunas funciones vienen expresadas de manera explícita y otras vienen expresadas de manera implícita. Por ejemplo, esta expresión, esta función, viene expresada de manera explícita. ¿Por qué? Porque salta a la vista, está a la vista cómo depende de y en términos de x. ¿Ven? En cambio, ahí tienen un ejemplo de una función que tienen 3x menos y igual a 3x menos 2y igual a 5. 3x menos 2y igual a 5. ¿Está?
esta expresión, esta ecuación, Implícita. define a una función y que depende de X, pero está expresada de manera explícita. En este caso hay un ejemplito en donde se puede llevar luego a la forma explícita escribiendo y como 5 menos X sobre 2, pero es sobre menos 2. Pero eso no siempre es posible, ¿no? Puedo tener una ecuación que defina la función, como por ejemplo, X por Y menos raíz cúbica de X sobre Y a la quinta igual a 3 X. Y no necesario, esto también es una ecuación implícita, puede estar definiendo una función, pero no siempre es posible llevarla a la forma explícita. Eso es importante que sepan. No siempre. No siempre, si está expresado en la forma que está oculto, se puede llevar a la forma explícita. Bien. Eso es nada más que a título informativo. Bueno, ¿qué vamos a usar para denotar las funciones? Las letras F, G, H, F mayúscula, G mayúscula, H mayúscula. Y para las variables independientes, o sea, en vez de X podemos usar X, U, T, B. Eso es lo que dice en este caso. Por ejemplo, Y igual a F de T, la función es F, la variable independiente es T y la dependiente es Y. En cambio, acá que tengo, U igual a G de B, la función es G, y la variable independiente es B, y la variable dependiente es U. Bien, vamos a definir ahora lo que es el valor de una función A. El valor de una función en un número A perteneciente al dominio de la función es la imagen que devuelve F al número A. Obviamente, donde A es un número que debe pertenecer al dominio de la función, para que tenga su correspondiente imagen. Y esto se lee F de A. F de A. Entonces, ¿qué es F de A? F, abro paréntesis, el A entre paréntesis, que se lee F de A, es la imagen que la función F le hace corresponder al número real A, siempre y cuando A sea un número perteneciente al dominio de la función. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, cuando yo voy calculando el I para un determinado X, un X específico. Por ejemplo, si yo les digo, ¿cuánto es el costo cuando el viaje tiene 30 cuadras? Ahí estoy calculando el I cuando X vale 30. ¿Cuál es el costo de un viaje de 50 cuadras? Ahí estoy calculando el I cuando específicamente X vale 50. Así voy encontrando el valor de la imagen que la función F devuelve del número A perteneciente a ella. Bueno, volvamos a nuestro ejemplito. Nuestro ejemplito decía F de X igual a 3X menos 2 sobre 1 menos X. Y habíamos visto que el dominio de F es todos los reales menos el 1, ¿sí? O sea, el intervalo menos infinito 1 unido a 1 infinito. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Todos, absolutamente todos los números reales, ¿salvo quién? El 1. 1. El 1. ¿Salvo quién? Salvo el 1, van a tener su correspondiente I. ¿Entendido? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Qué quiero expresar cuando digo F de menos 4? Quiero calcular el I
que corresponde cuando X vale ¿qué? Menos Menos 4. 4. Menos 4. Muy bien. Pero siempre antes de ir a calcular el I, ¿qué voy a fijar? Si este numerito está ¿dónde? En el dominio. En el dominio de la función. Perfecto. Entonces, menos 4 pertenece al dominio de F, entonces tendrá su correspondiente I. ¿Ven cómo uso la palabra correspondiente? Lo que decía, asigna a cada X de X, asigna su correspondiente elemento I de I. ¿Quién va a ser la imagen de menos 4 bajo la función F? Va a ser F de menos 4, ¿y cómo lo calculo? Donde tengo X en la expresión voy a reemplazar ¿por quién? Por menos 4. Esto va a ser 3 por menos 4, menos 2 sobre 1, menos 4, y eso da menos 62 quintos. ¿Entendido? Sí. ¿Qué va a ser F de un medio? ¿Qué es F de un medio? Es la imagen que devuelve F a X cuando vale un medio. Pero me hago la pregunta del millón. ¿Un medio qué? ¿Pertenece al dominio de F? Sí, porque el único que no está es 1. Entonces tendrá su correspondiente imagen. ¿Y cuánto vale F de un medio? 3 por un medio, menos 2 sobre 1 menos un medio, y eso da, yo lo tengo calculado, menos 5 medios. Si no metí la patita, menos 5 medios. ¿Lo ven? Y ahora la pregunta de los 2 millones. F de 1, ¿qué opinan ustedes? ¿Existirá F de 1? No existe. No existe. No pertenece. No, ¿qué al había? dominio. Acabo de borrar. F de A se puede calcular siempre que A esté en el dominio de la función. ¿F de 1 se podrá calcular? No, porque primero que nada me doy cuenta que 1 no pertenece al dominio de F, y entonces, ¿qué puedo decir? Que F de 1 no existe. ¿Está claro? Sí. Sí, profe. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Nada de usar este simbolito, profe. ¿no? Que vienen con esa maña de la secundaria. Nada de usar este simbolito para escribir no existe. Ese símbolo no existe. Entonces, ponemos con palabritas. ¿De acuerdo? Sí, Bien. profe. Y ahora veamos F de T más 1. F de T más 1. F de T más 1. Atención acá. Y en el otro queremos F de T más 1. Miren la diferencia. Observen la diferencia. Acá el argumento es, y el 1 está fuera de paréntesis. Acá el argumento es T más 1. Lo que está entre paréntesis es T más 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si T pertenece al dominio de F, puedo calcular F de T más 1. ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser? 3 por T menos 2 sobre 1 menos T. Acá que tengo que poner sumado al F de T, todo esto es F de T, y ahora ¿qué le sumo? 1. ¿Lo ven? Sí, profe. El 1 está fuera. En cambio aquí,
Dentro del paréntesis, ¿quién está? T más 1. ¿Estamos? T más 1. Entonces, ¿cuándo va a ser válido eso? Siempre que ¿qué? Que T más 1, impongo la condición, que T más 1 pertenezca al dominio de F, con lo cual me voy a estar asegurando que esto no sea nunca, que el T sea tal que no sea nunca 1. No el T, perdón, que T más 1 no sea 1. Entonces, ¿ven la diferencia? Ahora el argumento es T más 1. Entonces, ¿qué tengo que reemplazar? Donde tengo X, reemplazo por quién. T más 1. Muy bien. Entonces esto va a T ser más 1. 3 por menos 2 sobre 1 menos T más 1. ¿Entendido, chicos? La diferencia. Sí, profe. Profe, Sí. en el tema 1 que está fuera del paréntesis, el 1 no pasaría restando. ¿Cuál, hijito? En el de No, arriba no, porque yo estoy haciendo, viendo qué es esta expresión, y esta expresión va a ser el f de t más el 1. Es el f de t más el 1. No estoy resolviendo nada. Estoy simplemente evaluando el f de t sumado 1. ¿Entendés? No estoy sí, resolviendo. Eso pasaría restando si estuviera resolviendo una ecuación. Esto no es una ecuación, es una igualdad. Profe. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Mire. Vamos a... Opa. Perdón. Vamos rápidamente al ejercicio siguiente. Dice, en los siguientes ejercicios determine el dominio de las siguientes funciones, y encuentre los valores indicados en cada caso, en caso de existir. ¿Sí? Bueno, ¿qué tenemos acá? Nuestra función f grande es tal que f de x es igual a la raíz de x cuadrado menos 3x. Chicos, ¿Profe? bien claro que la función es una cosa y el f de x es otra. El f de x, ojo que f es distinto de f de x. F es la función y f de x es la ley de correspondencia de esa. Es decir, el costo y el costo específico para un viaje de tantas cuadras. ¿Sí? Son dos cosas distintas. Una es la función costo y otra es el costo de tantas cuadras. Entonces, no confundan la función con la ley de correspondencia. No olviden que esto es I. Nunca se olvide que esto es I. Y que nosotros estamos interesados de transformar un I real, tomar un X real y transformarlo en un I real. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué tengo acá? ¿Una qué? Una raíz ¿cómo? Cuadrada. ¿Sí o no? Cuadrado. Bien. Todas las raíces de índice par, para que devuelvan un número real, necesito que la cantidad subradical, es decir, lo que está bajo la raíz, sea una cantidad ¿cómo? Mayor o igual que cero. Mayor o igual que cero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, podemos ir escribiendo que el dominio de F son todos los X, ya sabemos. X de dónde los tomo, reales. Tal que ¿qué? ¿Qué imposición le voy a poner a los X primero que nada? Que 3x cuadrado menos 3x sea mayor o igual que 0. 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Eso me va a garantizar que esto sea un número mayor o igual que 0 y que esta raíz me devuelva un número real. Porque si eso fuese negativo, me devolvería un complejo. ¿Sí? Bien. Ahora bien, ¿me quedo ahí? No, porque también falta el 5. El denominador. Claro, ¿qué pasa acá? Necesito además que el denominador sea no nulo. O sea que x menos 5 Que sea debe ser distinto de 5. distinto de
0. que Bueno, como les decía, esto es muy fácil y esto es obvio que es x distinto de 5. Pero acá, esto no sé quiénes son. No es tan obvio, no conozco. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Resolver la desigualdad x cuadrado menos 3x mayor o igual que 0. ¿Cómo la voy a resolver? Es una desigualdad cuadrática, buscando los ceros, armando los intervalos de prueba, armo el cuadrito, veo cuál verifica y cuál no verifica. Bueno, yo hice ya todo ese trabajito, que lo van a hacer ustedes, ¿ah? Como ejercitación. ¿Y qué llegué a qué resultado? ¿Quiénes son los x que cumplen esto? Los x del intervalo menos infinito, 0 cerrado, unido, 3 infinito. ¿Estamos de acuerdo? Los invito a que ustedes, como modo de ejercitación, son cosas que aparecen todo el tiempo, así que las tienen que saber resolver bien. Siempre escuchen los consejos que la profesora les da. Estos tipos de desigualdades, apréndanlas bien a resolver. Buscando los ceros, armando los intervalos de prueba, viendo cuál verifica y cuál no verifica, y incluyendo o no los extremos si la desigualdad es estricta o no. Bien, yo ya la resolví para no perder tiempo y me dio esta solución. Entonces ahora me voy al dominio, a escribir de nuevo. Y ahora digo, estos son los x tales que ¿qué? Que x pertenece a menos infinito 0, unido 3 infinito, y ¿Qué pueden apagar el micrófono? además Por favor. x es distinto de 5. ¿Lo ven, chicos? Reemplazo esto por los x que la verifican. Y esto por decir que x debe ser distinto de 5. Entonces, ¿cuál va a ser la solución? ¿Cuál va a ser el chico, por favor? El micrófono. ¿Cuál va a ser la solución a esto? El 5 está acá. Entre No. 3 infinito. Sí. Está acá. Entonces lo tengo que sacar, porque es un valor que me va a hacer que esto no exista. Entonces, ¿cuál va a ser el dominio de f grande? De menos Es infinito a 0. Menos infinito, 0, unido 3 hasta 5, y aquí ¿qué hago? Abierto. Unido 5, infinito. Porque de esa manera me aseguro que ¿qué? Que no voy a meter la pata y no voy cada vez que reemplace cualquier x de este conjunto formado por infinitos números reales, cada vez que reemplace cualquier x de este conjunto, lo que me va a devolver va a ser un y real. Profe, tengo una duda. Veamos. Sí. Un segundito. 0. ¿Pertenece al dominio de f? Sí. Sí, acá. Sí. Entonces puedo calcular su imagen y cuánto vale f de 0. 0 menos 0 sobre 0 menos 5 me da 0. ¿Sí? F de menos 1. ¿Qué me pregunto primero? Menos 1. ¿Pertenece al dominio de f? Sí. Sí. Está acá. ¿Cuánto vale f de menos 1? Reemplazo todo por menos 1. Menos 1 al cuadrado, 1. Menos 3 por menos 1, más 3. 1 más 3 son 4. Raíz de 4, 2. Sobre menos 1, menos 5. Y eso es menos 2 sextos, que es menos 1 tercio. ¿Está bien? Y profe, Sí. Ah, perdón, acá. Esperen que cometí un error. 4 sobre menos 6. Raíz de 4. Sí, está bien. Menos 2 tercios, que es menos 1 tercio. Sí. Ya, perdón. Y por último, un segundito, ya te contesto. 2. ¿Pertenece al dominio de f? No. Sí.
No, No pertenece. pertenece. No. Porque está acá. No, Profe, No ¿cuál, está, profe? pasamos del 0 al 3. No ¿Cómo dice, profe? pertenece. El 2. ¿Pertenece al dominio de F? No, porque No, no, pasamos no. del 0 al 3. Claro, sí. Todos los intermedios no están. Entonces, ¿qué puedo decir? Que F de 2 no existe. ¿Está claro, chicos? Sí, ¿Entendido? Y ahora sí. usted cuando pone en el dominio, pone de 3 hasta 5 y después 5 infinito, ¿no? Sí. Ahí no está incluyendo el 5, o sea, el 5 no puede ser... No, porque fíjate, no uso corchetes, sino paréntesis. Entonces es intervalo abierto ahí. Claro, o sea, cuando pongo corchetes porque ese número ya no cuenta. Cuando es corchete, lo incluye. Cuando es paréntesis, no. Ah, listo, gracias. profe, otra Sí. consultita. En la anterior forma usted puso para todas las X tal que, ¿por qué puso X menos 5? Digo, diferente de 5. Bueno, ya lo borró, pero digamos, lo que está escrito antes. Porque X menos 5 debe ser distinto de X menos ¿Puede volver a 5 escribir la debe fórmula? ser distinto de 0. X menos 5 debe ser distinto de 0. Y eso es lo mismo que decir que X sea distinto de 5. Ahora entiendo. ¿Por qué? ¿De dónde sale? ¿Cuándo X menos 5 es 0? ¿Cuándo X menos 0? Cuando Cuando 5 X es menos vale 5. Cuando X vale 5. ¿Entendés? ¿Cuándo X menos 5 es 0? Cuando X vale 5. Entonces, si yo quiero que X menos 5 sea distinto de 0, tengo que ver que X sea distinto de 5. ¿Entendido? Claro, sí, gracias, profe. Bien. Bueno, ¿qué particularidad tiene esta función que estamos viendo acá? Es una función definida en rama y que va cambiando la forma que depende el y del x según esté en un intervalo o en otro. En este caso, la función h dice que el y vale menos 4 si el x es un número menor o igual que menos 2. Vale x sobre 2 si el x está entre menos 2 y 2, y vale 3 si x es mayor o igual que 2. Bueno, cualquiera sea el x de cualquiera de estos intervalos, me va a devolver un y que es real. Entonces, el dominio de esta función definida en rama va a ser la unión de todas las ramas. La unión de todos los intervalos de cada rama. Entonces, el dominio de h es menos infinito, menos 2, unido al menos 2, 2, unido al 2 infinito. Y eso me da todos los reales. ¿Sí? Cualquier número real, esta función, cualquiera sea la expresión que use, va a depender de, va a devolver un número real. Entonces, el dominio de esta función son todos los reales. ¿Está definida h de menos 2? Sí. ¿Por h de menos 10? Sí. Porque menos 10 pertenece al dominio de h. ¿Cuánto vale h de menos 10? ¿En qué rama estoy? La rama de arriba. ¿Cuánto vale Menos 4. h cuando x vale menos 10? Menos 4. H de menos 10 vale menos 4. ¿Cuánto vale h de raíz de 2? ¿Dónde está raíz de 2? X sobre 2. Acá está. Raíz de 2 es aproximadamente 1,4. Es 1,4. Está en esta rama. Entonces, h de raíz de 2 es raíz de 2 dividido en 2. ¿Cuánto vale h de menos 2? ¿En qué rama estoy? Acá. En la primera. Vale menos 4. ¿Cuánto vale h de 5? ¿En qué rama estoy? En la tercera. El 5 está acá. Entonces, no, en esta, en la de abajo, ¿sí? Entonces, h de 5 es
3. ¿Y cuánto vale h de 1.000.000? 3. 3. 3, muy bien, porque estoy en la rama de abajo. ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y por último, unos minutitos les robo. La idea mía... ¿Cómo dijiste? Una pregunta, Ah, una sí, pregunta, una pregunta. sí. En la primera rama toma el -2 y después no. ¿Cómo, hijito? En la primera En la rama, primera en rama toma el -2 y toma el segunda -2 y toma no lo toma la acá. otra no. Por eso en la unión, como la unión toma los comunes y no comunes, todos, en el dominio va a estar el -2, porque lo está tomando acá. ¿Sí? Cuando yo vaya a calcular h de -2, no voy a ir a esta rama, voy a ir acá, porque acá está el x igual a -2. ¿Entendido? Cuando vaya a calcular el h de 2, lo voy a calcular en esta rama, no acá. H de 2, ¿cuánto vale? 3. ¿Entendido? Y aquí aprovecho para decirles lo siguiente. ¿Qué pasa si yo tuviese la función f tal que f de x es igual a 3x si x es menor o igual que 2? Y 1 sobre x menor o igual que -2. Y 1 sobre x es mayor que -2. ¿Cuál va a ser el dominio de esa función? Me fijo en la primera rama. Está definida para los x menores o iguales que -2. ¿Hay algún problema aquí? Siempre que x sea menor o igual que -2, ¿cómo va a ser 3x? Un número real. ¿Hay algún problema? No. No. Me voy a la otra rama. Siempre que x sea mayor que -2, el f de x define como 1 sobre x. ¿Tengo algún problemita aquí? Sí, el 0. Sí. El 0. X no puede ser 0. Me fijo. ¿El 0 está en esta rama? Sí. Sí. Sí, porque están los x mayores que -2. Entonces, ¿cuál va a ser el dominio? Menos infinito, -2, unido, -2, infinito, y al cual le voy a sacar ¿quién? El 0. Con lo cual me va a dar todos los reales salvo el 0. ¿Entendido? ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, entonces tenemos que tener cuidado cuando la función está definida en ramas, que en cada ramita esté bien definido. ¿Está? Profe, Bueno, y por sí. ¿Qué pasa? Y por último, vamos a ver cuándo dos funciones son iguales. Dos funciones son iguales cuando tienen el mismo dominio y la misma regla de correspondencia. Es decir, f es igual a g si, solo si, el dominio de f es igual al dominio de g. Es de siempre y cuando, ¿para qué? Para todo x perteneciente al dominio de f, es igual al dominio de g, y que la ley de correspondencia sea la misma. Es decir, que la función f es igual a la función g si, solo si deben ocurrir dos cosas. Los dominios de ambas funciones deben ser iguales, es decir, dar como resultado el mismo conjunto, y además, para todo x del dominio de f, que es igual al dominio de g, ¿cómo debe ser su ley de correspondencia? Iguales. Iguales. Quiere decir entonces que para que dos funciones sean iguales tienen que estar definidas para el mismo conjunto, o sea, el dominio deben ser los mismos y sus expresiones iguales. Fíjense que esta expresión, si yo sacara factor común de arriba x
y lo simplifico con el x de abajo, ¿qué me quedaría acá? X por x cuadrado más 7. Lo puedo simplificar con el x de abajo, me quedaría x cuadrado más 7. El dominio de estas son todos los reales salvo el 0. Luego de simplificar, me quedaría x cuadrado más 7, que es igual a la expresión del h de x. La h de x ya viene expresada como x cuadrado más 7, pero tiene un dominio acá explícito. Es decir, exige que x sea distinto de 0. ¿Cuál es el dominio de h? Todos los reales salvo el 0. Entonces, si ustedes se fijan que f tiene esta expresión, que luego de simplificarla, me queda esta, y tiene el mismo dominio que h, las funciones f y g, f y h son iguales. En cambio, no son iguales a g. ¿Por qué? Porque la expresión de g de x, es igual a la de h de x, y es igual a la de f de x después de simplificar. Pero ¿cuál es el dominio de la función g? Todos los reales, incluyendo el ¿entendido? 0, digamos. Claro, incluye el 0. Entonces, como tienen la misma regla de correspondencia, el I se calcula de la misma manera, digamos, pero los dominios son como distintos, por lo tanto son funciones distintas. ¿Entendido, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima clase. Espero que pónganse a leer Profe, de nuevo. ¿usted mañana estará? ¿Sí? ¿Cómo? Nosotros tenemos mañana cálculo. ¿Que mañana tenemos Sí, cálculo mañana también tienen la tenemos con usted? ¿Con usted? No. Tienen distintas profesoras asignadas para la No, para la profe, materia. la queremos a usted. Enseñó bien, la verdad. Bueno, Sí. todo el cuatrimestre en la teoría. Escúchenme, chicos, a partir de la semana que viene vamos a armar un Meet para que ustedes tengan tranquilidad en el horario que ya tienen disponible, que era la segunda hora que tenía, el segundo turno asignado para cálculo, que es el martes de 8 a 10. Vamos a poner horarios de consulta para que ustedes, todas las inquietudes que les hayan quedado de la teoría que no entiendan, la puedan plantear en ese horario con tranquilidad, no con el apuro de tener que avanzar rápidamente. A partir de la semana que viene le vamos a publicar los MIT. Profe, tengo una duda con el último ejemplo. ¿Por qué el dominio de G es diferente al de H si son iguales los...? Pero porque acá mira lo que tiene H. Viene acompañada de esta condición extra, ¿ves? Ese sería el dominio explícito. ¿Te acordás cuando hemos dicho cuando viene acompañado de una condición extra? Claro. Entonces, en este caso, viene acompañada la expresión de la función con esta condición, con lo cual te está diciendo puede tomar cualquier valor salvo el 0. Menos el 0. Y en el dominio de F, el 0 no está porque está dividiendo por X. Exactamente, pero después de simplificar el X de arriba con el de abajo, te queda E. ¿De acuerdo? Sí, chicos. ¿Qué pasa con la levantada de mano? A ver. Profe, yo tengo una duda. ¿Es que los prácticos están en el aula? ¿Cómo, hijita? ¿Los prácticos están en el aula o...? Abajo ¿Por qué de la no teoría existe este símbolo? dice PDF con TP. Gracias. Sí, ¿qué más me querían preguntar? ¿Por qué no existe este símbolo? Porque no existe. No está, digamos, eso es una convención. Se acuerda llamar de ahora en más el tal que, dos puntitos, el tal que la barra. Ese símbolo, en realidad ustedes lo han aprendido capaz de la secundaria, pero es un abuso de notación, no está definido. En la matemática formal no está definido el símbolo, no existe. Aquí en la facultad aprendí yo, profe, el símbolo es... Cuando usted dice pertenece, ese es pertenece, y el no pertenece es tachadito. El símbolo existe es este, pero el símbolo no existe, que uno diría, bueno, sería esto tachado, esto no va. ¿De acuerdo? Lo escribimos nada más, entonces. Lo escribimos, no existe. Escriben con palabritas, no existe. O no está definido. ¿Y existe el de arriba? ¿De acuerdo? Sí, este sí. Sí, profe, gracias. Este también, Bien. y este también. Bien. ¿Vamos? Gracias, profe, sí. Chao, chicos, mucha Nos vemos. suerte para Hasta mañana. luego.
Que anden bien. Profe, Nos vemos, profe. Nos vemos, profe, Nos cuídese. vemos, profe. Profe, nos vemos. Muchas gracias. Ustedes cuídense, que los jóvenes por ahí están medio, que no se cuidan muy mucho. No, profe, ¿cómo así es? No, es que sí, no por ahí formado. sí. Bueno, cuídense muy mucho, ¿ah? Profe, una consulta de... profe, Chao, profe, gracias. una pregunta, profe. Chao, profe. Chao, chao. Buen día. Chao, profe, hasta luego. Sí. Chao, chao, Profe, chao. en el Profe, punto de usted- arriba, profe. Chao, profe. Hasta luego. Sí, ¿qué pasa? El profe en el Una punto pregunta I de de arriba. arriba. A ver, ¿de dónde será arriba? El I, profe, el I. ¿Cuál El I, puntito el I. I? ¿Este de la función H? Sí, ahí cómo hizo, De la profe. función H, sí. Ahí ¿Qué es el lo que H querés cuando que, vale, cómo el hacemos qué? H cuando vale menos 10, Claro, se lo reemplacen a X. claro. Esto, ¿sabes cómo sería? Esto es una función que va cambiando los valores de I según en qué conjunto me encuentre. Hacé de cuenta, ¿viste la tarifa de luz? ¿Viste la tarifa de luz? Sí, sí. Cuando vos tenés la